6. Para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Develación. La divinidad está fuera del tiempo lineal. Para ella un ciclo cósmico es un instante. La justicia divina se cumple en largos procesos que el hombre no alcanza a ver en una sola vida. El infinito no busca como nosotros. El karma es automático, resultado de nuestras propias energías. Mensaje. 7. Sobre saber tú que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. 8. Tus manos me formaron y me compusieron todo en contorno, y así me deshaces. Develación. El alma se siente justa y atrapada. Sin embargo, solo la autorrealización íntima nos libra de la rueda del dolor, porque nadie puede escapar de la ley mientras conserve ego. El ser construye los vehículos del alma para su educación. Cuando estos se corrompen, la misma ley los disuelve para que el espíritu continúe su aprendizaje. Mensaje. 9. Acuérdate ahora que como a lodo me diste forma, y en polvo me has de tornar. 10. ¿No me fundiste como leche y como un queso me cuajaste? Develación. Somos barro animado por el soplo divino. El retorno al polvo es inevitable para la forma, no para la esencia. Es un símbolo alquímico de la gestación. La vida surge de la transmutación de las aguas y de la coagulación de la energía seminal, recordatorio del origen sexual de la forma humana. Mensaje. 11. Me vestiste de piel y carne, y me cubriste de huesos y nervios. 12. Vida y misericordia me concediste, y tu visitación guardó mi espíritu. Develación. El cuerpo es un templo tejido por la inteligencia divina. El discípulo debe respetarlo como instrumento del alma. Cada encarnación es una oportunidad misericordiosa. La visitación es la presencia íntima del ser que nos protege y guía cuando hay rectitud. Mensaje. 13. Y estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que esto está cerca de ti. 14. Si pequé, me acecharás y no me limpiarás de mi iniquidad. Develación. Todo está inscrito en el corazón del Logos. Nada de lo que somos se pierde. Todo está presente en la memoria divina. El alma suplica purificación. En realidad, Dios ha dado los medios. Arrepentimiento consciente, muerte del yo, transmutación. Sin aplicarlos, el pecado permanece y la ley actúa. Mensaje. 15. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. 16. Y vas creciendo, cazándome como león, tornando y haciendo en mí maravillas. Develación. El alma, atrapada en el dolor, siente que tanto la injusticia como la aparente justicia son insuficientes. Aún la rectitud humana, sin la muerte del ego, es vana. La deshonra interior es la presencia del yo psicológico, que humilla constantemente al ser. El ser se manifiesta como el león de la ley, cazando al alma para forzarla a despertar. Las maravillas son los procesos terribles y sublimes de la iniciación, donde lo divino destruye lo falso en nosotros. Mensaje. 17. Renovando tus plagas contra mí y aumentando conmigo tu furor, remudándose sobre mí ejércitos. 18. ¿Por qué me sacaste del vientre? Habría yo muerto y no me vieran ojos. Develación. Cada prueba es renovada con mayor intensidad. Los ejércitos son las fuerzas del karma y los yoes que atacan para que el discípulo se vea en el espejo de sí mismo y busque la liberación. El anhelo de no haber nacido refleja el dolor del iniciado que reconoce la rueda del samsara. La existencia, sin transformación, parece un castigo. Mensaje. 19. Fuera, como si nunca hubiera sido, llevado desde el vientre a la sepultura. 20. ¿No son mis días poca cosa? Cesa pues, y déjame, para que me esfuerce un poco. Develación. El vacío existencial es recordatorio de la impermanencia. Sin el trabajo esotérico, la vida se convierte en tránsito inútil entre nacimiento y muerte. La brevedad de la vida es oportunidad de trabajo interior. El alma pide un respiro para dedicarse al esfuerzo consciente y al padecimiento voluntario. Mensaje. 21. Antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. 22. Tierra de oscuridad y tenebrosa sombra de muerte, donde no hay orden y que resplandece como la misma oscuridad. Develación. Se refiere al descenso al inframundo, a la segunda muerte en el abismo, donde reina el caos y el dolor. Allí las almas no trabajan en sí mismas y se pierden en la confusión. Mensaje. Capítulo 11. 1. Y respondió Zofarna a Matita y dijo. 2. Las muchas palabras no han de tener respuesta. ¿Y el hombre parlero será justificado? Develación. Zofar representa a la mente razonadora que desprecia la queja del alma. Para la mente, las palabras del iniciado parecen vana palabrería, pero en realidad son clamores del espíritu. Mensaje. 3. Tus mentiras harán callar a los hombres, y harás escarnio, y no habrá quien te avergüence. 4. Tú dices.
Mi manera de vivir es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Develación. La mente juzga de mentira lo que desconoce. Así suele ocurrir con el esoterismo. Los no iniciados lo llaman engaño. El iniciado puede sentirse justo, pero la mente ajena lo acusa de orgullo y de autojustificación. Es la eterna incomprensión entre la psicología profana y la interior. Mensaje. 5. Más, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? 6. Y que te declarara los secretos de la sabiduría, porque mereces 2 tantos según la ley, y sabe que Dios te ha olvidado por tu iniquidad. Develación. Aquí se expresa el rigor de la ley. Los secretos de la sabiduría son terribles y sublimes. Conocerlos significa reconocer que el karma se cumple con exactitud doble, pues se pagan causas visibles e invisibles. Dios te ha olvidado significa que el ser se retira mientras gobierna. Mensaje. 7. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? 8. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Develación. La mente duda de la posibilidad de la realización. En efecto, el infinito es incognoscible a la razón, pero accesible al corazón puro y a la experiencia mística. El ser está por encima y por debajo, en lo más alto y en lo más profundo. Solo el despertar de la conciencia permite penetrar en esa inmensidad. Mensaje. 9. Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que el mar. 10. Si cortare, o encerrare, o juntare, ¿quién le responderá? Develación. El infinito no puede ser medido. Sus dimensiones son las de lo eterno, que trascienden toda geografía humana. La voluntad divina es absoluta. Ninguna criatura puede oponerse a los designios del Eterno. Mensaje. 11. Porque Él conoce a los hombres vanos, y ve la iniquidad, y no entenderá. 12. El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino de las no montes. Develación. Dios ve más allá de las apariencias. Nada se oculta ante su mirada. Los hombres pueden engañarse entre sí, pero nunca a la ley. El ignorante cree ser sabio, aunque haya nacido en la animalidad psicológica. Sin muerte del ego, el hombre sigue siendo bestia racional, un pollino salvaje sin conciencia despierta. Mensaje. 13. Si tú preparares tu corazón y extendieres a él tus manos. 14. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no consintieres que more maldad en tus habitaciones. 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y no temerás. Develación. La preparación del corazón es el trabajo de la purificación interior. Extender las manos al Eterno significa entrega total. Arrojar la iniquidad es eliminar los yoes psicológicos. No permitir que la maldad habite en las habitaciones es limpiar los centros de la máquina humana. Solo entonces se levanta el rostro iluminado, sin temor, porque la conciencia ha despertado. Mensaje. 16. Y olvidarás tu trabajo, y te acordarás de él como de aguas que pasaron. 17. Y en mitad de la siesta se levantará bonanza. Resplandecerás, y serás como la misma mañana. Develación. El sufrimiento del trabajo interior se vuelve recuerdo pasajero cuando llega la luz. El alma despierta en bonanza, como el amanecer que disipa las tinieblas, porque la obra interna da fruto en paz y resplandor. Mensaje. 18. Y confiarás, que habrá esperanza, y cavarás, y dormirás seguro. 19. Y te acostarás, y no habrá quien te espante, y muchos te rogarán. 20. Mas los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será agonía del alma. Develación. El iniciado en paz confía en la ley, descansa sin miedo, porque ya no hay fuerzas internas que lo atormenten. Los demás lo buscan, pues su luz atrae a las almas necesitadas. El ego y los hombres que se identifican con él perecen sin refugio. La esperanza de los impíos es ilusión que se convierte en agonía interior, porque lo falso no puede sostenerse ante la luz. Mensaje. Capítulo 12. 1. Y respondió Job, y dijo: 2. Ciertamente que vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Develación. Job ironiza contra los que se creen sabios. La falsa sabiduría de la mente muere con el hombre, porque no es gnosis vivida. Mensaje. 3. También tengo yo seso como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? 4. El que invoca a Dios, y él le responde, es burlado de su amigo, y el justo y perfecto es escarnecido. Develación. El iniciado reconoce que el intelecto no lo diferencia de los demás. Todos pueden razonar, pero la sabiduría verdadera es experiencia del ser, no mera lógica. El mundo se burla del místico que habla con Dios. Así ocurre siempre. Los justos son ridiculizados por los profanos, porque estos no comprenden el lenguaje del espíritu. Mensaje. 5. La antorcha es tenida en poco en el pensamiento del próspero,
la cual se aparejó contra las caídas de los pies. 6. Las tiendas de los ladrones están en paz, y los que provocan a Dios y los que traen dioses en sus manos viven seguros. Develación. El rico y satisfecho desprecia la luz interior, pero la antorcha del espíritu está precisamente para iluminar las caídas, para guiar en el dolor y la prueba. La injusticia aparente prospera en este mundo. Los impíos parecen seguros. Pero esta paz es ilusoria, pues el karma los alcanzará en su momento. Mensaje. 7. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. 8. Habla a la tierra, que ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. Develación. La naturaleza es libro abierto de sabiduría. Las bestias, las aves, la tierra y el mar revelan los misterios del Eterno. Quien aprende a leer los símbolos de la vida, conoce la gnosis. Mensaje. 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? 10. En su mano está el alma de todo viviente, y el espíritu de toda carne humana. Develación. Todo lo creado es obra del Logos. El hombre ciego no lo ve, pero toda criatura sabe en su esencia que es obra de la divinidad. El soplo divino anima a todos los seres. Nadie vive por sí mismo. En cada alma palpita la chispa del gran aliento, que sostiene la existencia. Mensaje. 11. Ciertamente el oído prueba las palabras, y el paladar gusta las viandas. 12. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Develación. Así como el paladar distingue los sabores, la conciencia despierta distingue la verdad de la mentira. El oído interno, afinado por la meditación, sabe reconocer la voz del ser entre el ruido del mundo. La vejez simboliza la experiencia. La inteligencia espiritual no se gana con los años del cuerpo, sino con la acumulación de experiencias a lo largo de muchas existencias. Mensaje. 13. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Suyo es el consejo y la inteligencia. 14. He aquí, Él derribará y no será edificado. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Develación. La sabiduría no pertenece a los hombres, sino al Eterno. El verdadero poder, la fuerza interior y la luz del consejo provienen únicamente del ser. Cuando la divinidad ejecuta juicio, ningún hombre puede revertirlo. Si el ser encierra, es para que el alma aprenda. Nadie puede forzar la puerta hasta que llegue la hora del karma cumplido. Mensaje. 15. He aquí, Él detendrá las aguas, y se secarán. Él las enviará, y destruirán la tierra. 16. Con Él está la fortaleza y la existencia. Suyo es el que yerra, y el que hace errar. Develación. Las aguas son las fuerzas sexuales y también las fuerzas cósmicas. Dios puede retenerlas o soltarlas. Si las aguas no son transmutadas, se secan. Si se desatan, destruyen las estructuras equivocadas de la humanidad. Todo proviene de lo divino, incluso el error, que sirve como enseñanza. El que yerra y el que engaña son instrumentos de la ley para despertar a otros. Mensaje. 17. Él hace andar a los consejeros desnudos de consejo y hace enloquecer a los jueces. 18. Él suelta a la atadura de los tiranos y les ata el cinto a sus lomos. Develación. El intelecto humano, sin la luz del ser, se vuelve vacío. Así, los jueces y consejeros del mundo caen en la locura de la injusticia cuando la divinidad se retira. La ley libera a los oprimidos y ata a los opresores con el mismo peso de sus acciones. Cada tirano cosecha el fruto de su violencia. Mensaje. 19. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los valientes. 20. Él impide el labio a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Develación. Los poderosos de la tierra nada son ante el ser. Él desnuda a los príncipes de su vanidad y confunde la fuerza de los guerreros. El silencio de la verdad puede ser permitido para que el karma se cumpla. En ciertos ciclos, hasta los sabios se ven privados de consejo, porque la humanidad no quiere escuchar. Mensaje. 21. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y enflaquece la fuerza de los esforzados. 22. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Develación. El orgullo de los gobernantes es humillado. El poder humano se debilita cuando la ley lo decide, para que quede claro que solo el ser es fuerte. El ser ilumina lo oculto. Las tinieblas del inconsciente y la sombra de la muerte son puestas ante la conciencia para que se produzca la purificación. Mensaje. 23. Él multiplica a los gentiles y él las destruye. Esparce los gentiles y las torna a recoger. 24. Él quita el seso de las cabezas del pueblo de la tierra y les hace que se pierdan vagando sin camino. 25. Que palpen las tinieblas y no la luz, y los hace errar como borrachos. Develación. El Logos gobierna los pueblos y civilizaciones.
Él permite que crezcan, se disuelvan, se dispersen y se reúnan de nuevo según las leyes cósmicas. Cuando la humanidad se llena de soberbia, la divinidad retira su luz y los hombres caen en confusión. Vagando como ciegos en tinieblas, erran como borrachos, hasta que el dolor los haga buscar la verdad. Mensaje. Capítulo 13. 1. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. 2. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Develación. Job afirma que su experiencia es verdadera. No habla desde teorías, sino desde lo que ha visto y oído en carne propia. La gnosis es vivencia, no especulación. Mensaje. 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso, y querría disputar con Dios. 4. Que ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. Develación. El iniciado anhela el diálogo directo con el ser, aunque ello implique lucha interior. El disputar es el clamor del alma que quiere comprensión en medio del dolor. Los amigos de Job representan la mente razonadora y los consuelos vacíos. Son médicos nulos, porque no conocen la medicina del alma. La muerte del ego y la unión con el ser. Mensaje. 5. Ojalá callarais del todo, porque os fuera en lugar de sabiduría. 6. Oíd, pues, ahora, mi disputa, y estad atentos a los argumentos de mis labios. Develación. El silencio interior es la puerta de la gnosis. Callar la mente discursiva es mejor que hablar con ignorancia. El verdadero sabio calla, porque en el silencio surge la voz del ser. El iniciado pide a las fuerzas internas y a los yo es que habitan su psiquis que escuchen la voz de la conciencia. La disputa es la lucha interna del alma contra el ego. Mensaje. 7. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por él engaño? 8. ¿Habéis vosotros de hacerle honra? ¿Habéis de pleitear vosotros por Dios? Develación. Quien interpreta a Dios desde el ego cae en iniquidad. El ser no necesita defensores con palabras mentirosas. Hablar en nombre de Dios sin purificación es blasfemia. El Altísimo no necesita abogados humanos. Toda honra auténtica se hace con obras, no con pleitos ni disputas. La verdadera defensa de Dios es vivir en pureza. Mensaje. 9. ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? 10. Él os redarguirá duramente, si en lo secreto le hicieses tal honra. Develación. El ser escudriña los corazones. A él no se le puede engañar ni manipular como a un hombre. Quien aparenta santidad y oculta iniquidad será descubierto en el tribunal interior. La hipocresía ritual es severamente reprendida por la ley. Honrar a Dios externamente y profanarle en secreto atrae la justicia. Mensaje. 11. De cierto su alteza os había de espantar, y su pavor había de caer sobre vosotros. 12. Vuestras memorias serán comparadas a la ceniza, y vuestros cuerpos como cuerpos de lodo. Develación. Cuando el iniciado ve al ser en su grandeza, se estremece. El pavor sagrado es el temor reverente ante la divina presencia, que disuelve el orgullo. La memoria del ego es polvo. El cuerpo físico es barro que vuelve al barro. Solo el alma trabajada en la piedra filosofal permanece. Mensaje. 13. Escuchadme, y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. 14. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes, y pondré mi alma en mi palma? Develación. El iniciado decide expresar su verdad interior aunque venga la prueba. El discípulo que se sincera con su Dios acepta las consecuencias kármicas. Se alude al sacrificio interior. Quitar la carne con los dientes es mortificar los apetitos animales. Poner el alma en la palma es ofrecerla al ser. Mensaje. 15. He aquí, aunque me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. 16. Y él mismo me será salud, porque no entrará en su presencia el impío. Develación. La fe del verdadero discípulo es absoluta. Aunque la ley lo pruebe hasta la muerte, en ella confía. Defender mis caminos es responder con sinceridad ante la conciencia. El ser es la única medicina del alma. Quien purifica su corazón entra a su presencia. El impío, el ego, no puede entrar allí. Mensaje. 17. Oíd con atención mi razón y mi denuncia con vuestros oídos. 18. He aquí ahora, si yo me apercibiere a juicio, sé que seré justificado. Develación. El alma clama al ser, que escuche su confesión y denuncia del ego. Es un acto de autodescubrimiento. Quien vive en autoobservación y se presenta ante su tribunal interior puede ser justificado por la ley, porque reconoce sus faltas. Mensaje. 19. ¿Quién es el que pleiteará conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. 20 amperios lo menos 2 cosas no hagas conmigo, y entonces no me esconderé de tu rostro. Develación. El alma sabe que no hay quien pleitee con la conciencia.
Callar ante la verdad interior equivale a morir espiritualmente. El iniciado suplica, no le apartes tu misericordia ni tu presencia, y él no huirá. Esto simboliza la unión constante con el íntimo. Mensaje. 21 Aparta de mí tu mano, y no me asombre tu terror. 22 Llama luego, y yo responderé, o yo hablaré, y respóndeme tú. Develación. Pide que cese el rigor de las pruebas, para no desfallecer. El terror sagrado purifica, pero también puede quebrar al débil. Es el diálogo místico entre el alma y el ser. El discípulo anhela comunicación directa con su Dios interno. Mensaje. 23 ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi prevaricación y mi pecado. 24 ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Develación. Se pide luz para ver el propio ego. Sin comprensión no hay eliminación de defectos. El primer paso es conocer la propia iniquidad. En las noches oscuras del alma, el ser parece esconderse. Es la sensación de abandono que purifica a la fe. Mensaje. 25 Amperio la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una arista seca has de perseguir. 26 ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Develación. El alma se siente frágil como hoja llevada por el viento. Pregunta por qué tanta dureza. Es la humildad de quien reconoce su nada. El karma antiguo retorna. Las amarguras escritas son deudas pendientes que la ley trae al presente para saldar. Mensaje. 27 Pones además mis pies en el cepo y guardas todos mis caminos, imprimiéndolo a las raíces de mis pies. 28 Siendo el hombre como carcoma que se va gastando, como vestido que se come de polilla. Develación. El cepo son las limitaciones kármicas que encadenan al discípulo. Dios vigila cada paso para que no se extravíe más. El cuerpo físico y el ego son perecederos, como polilla que consume el vestido. Solo el espíritu permanece. El iniciado debe desapegarse de lo transitorio para unirse al ser eterno. Mensaje. Capítulo 14. 1 El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. 2 Que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Develación. El ser humano nacido de la matriz material vive poco y lleno de dolor porque está encadenado al samsara. La vida física es efímera y amarga cuando se vive bajo el imperio del ego. La existencia terrenal es como una flor que se marchita y una sombra que se desvanece. Es imagen de la impermanencia. Solo el ser es eterno. Mensaje. 3 Y sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. 4 ¿Quién hará limpio de inmundo? Nadie. Develación. El alma se siente frágil y sin mérito, y sin embargo percibe que Dios la examina. El juicio del ser es interno y busca purificar, no condenar. Ningún ego puede limpiarse a sí mismo. Solo la acción del fuego del Espíritu Santo, la Madre Divina, purifica lo inmundo. Mensaje. 5 Si sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti, tú le pusiste términos, de los cuales no pasará. 6 Si tú lo dejares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Develación. El tiempo de vida de cada cuerpo está fijado por la ley del karma. Nadie puede vivir ni un día más ni menos de lo que está escrito. Sin la chispa divina el hombre deja de existir. Y mientras vive, anhela el pago de su trabajo, su liberación, como jornalero espera su salario. Mensaje. 7 Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. 8 Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo. Develación. El árbol representa la vida espiritual. Aunque el iniciado caiga, si su raíz permanece viva puede renacer y brotar de nuevo. Aunque la raíz se hunda en la tierra y el tronco aparente estar muerto, estado de involución, la esencia divina permanece latente en lo profundo. Mensaje. 9 Al olor del agua reverdecerá, y hará copa como nueva planta. 10 Mas cuando el hombre morirá, y será cortado, y perecerá el hombre, ¿a dónde estará él? Develación. El agua es el símbolo de las energías sexuales transmutadas. Cuando la esencia recibe esas aguas vivas, renace y florece como un árbol nuevo. El cuerpo muere y se corta la vida física. El alma vaga según sus méritos o deudas. Aquí se expresa la inquietud por el destino post-mortem. Mensaje. 11 Las aguas del mar se fueron, y se agotó el río, se secó. 12 Así el hombre yace, y no se tornará a levantar. Hasta que no haya cielo no despertarán, ni recordarán de su sueño. Develación. Cuando se seca el río de la vida, la energía creadora, sobreviene la muerte y la sequedad espiritual. El hombre muerto entra en un sueño profundo, estado post-mortem, hasta que la ley lo llame de nuevo a manifestarse en otro cielo, en otro ciclo. Mensaje.
13. Oh, quien me diera que me escondieses en la sepultura, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, y de mí te acordarás. 14. Si el hombre muriere, por ventura vivirá. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi transformación. Develación. El alma suplica protección y un tiempo de ocultamiento hasta que pase la prueba kármica. Es el anhelo del descanso en el ser hasta que llegue el momento del retorno. Se plantea la pregunta central de la reencarnación y de la resurrección. El alma sabe que debe esperar su transformación. La iniciación, la muerte del ego y el renacimiento espiritual. Mensaje. 15. Entonces llamarás, y yo te responderé, a la obra de tus manos desearás. 16. Pues ahora me cuentas los pasos, y no das dilación a mi pecado. Develación. El ser llama al alma cuando la obra está lista. Entonces el alma responde, y Dios se deleita en la obra perfecta de sus manos. El hombre real. La ley lleva cuenta de cada acto. No hay evasión posible. El karma se cumple puntualmente. Mensaje. 17. Tienes sellada en manojo mi prevaricación y enmiendas a mi iniquidad. 18. Y ciertamente el monte que cae se deshace, y las peñas son traspasadas de su lugar. Develación. Los defectos y errores quedan registrados en los libros kármicos, sellados en manojo. Sin embargo, la misericordia divina puede corregir y enmendar cuando hay arrepentimiento. E incluso lo más sólido y firme se transforma. Así también las estructuras psicológicas y kármicas del ego pueden ser derrumbadas por la fuerza de la ley y del fuego interior. Mensaje. 19. Las piedras son quebrantadas con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra, de tal manera haces perder al hombre la esperanza. 20. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudarás su rostro, y lo enviarás. Develación. El agua simboliza las pruebas kármicas que desgastan hasta lo más duro. Así como el torrente arrastra el polvo, la ley deshace las falsas seguridades humanas, dejando al ego sin esperanza. El ser es más fuerte que el hombre. Dios cambia el rostro de las existencias y envía al alma de vida en vida según la ley de recurrencia y retorno. Mensaje. 21. Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá, o serán afligidos, y no entenderá de ellos. 22. Mas mientras su carne estuviere sobre él se dolerá, y su alma se entristecerá en él. Develación. La muerte corta la conexión consciente con los descendientes. El ego ignora la suerte de sus hijos, porque en la tumba nada sabe de la vida externa. Mientras el hombre viva en la carne, sufrirá dolor físico y tristeza interior, fruto del ego y del karma. Mensaje. Capítulo 15. 1. Y respondió Elifaz temanita, y dijo. 2. Por ventura el sabio responderá sabiduría ventosa, y llenará su vientre de viento solano. Develación. Elifaz critica a Job, acusándolo de hablar en vano. Viento solano es la palabra vacía, sin esencia, que infla el ego pero no edifica el alma. Mensaje. 3. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. 4. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Develación. Se reprende el discurso del ego. Palabras huecas y sin fruto, propias de la mente razonadora que no conoce la verdad del ser. Cuando el hombre habla con soberbia, disipa el temor reverente y debilita la oración verdadera. La mente engreída corta la comunicación con lo divino. Mensaje. 5. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. 6. Tu misma boca te condenará, y no yo, y tus mismos labios testificarán contra ti. Develación. Elifaz señala que las palabras de Job revelan la iniquidad interior. Hablar con astucia, sin pureza, es hablar desde el ego. El verbo crea karma. Cada palabra mal usada se convierte en juez y testigo contra el hablante. Mensaje. 7. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? 8. ¿Oíste tú por ventura el secreto de Dios, que detienes en ti solo la sabiduría? Develación. Es la ironía de Elifaz. Job no puede pretender sabiduría mayor que la de los patriarcas ni que la creación misma. Aquí se recalca la pequeñez humana frente al cosmos. Solo el iniciado iluminado participa de los misterios divinos. Elifaz cuestiona a Job como si su pretensión fuese orgullo. Mensaje. 9. ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? 10. Entre nosotros también hay cano, también hay viejo, mayor en días que tu padre. Develación. El ego humano se compara, pero la verdadera sabiduría no es de la mente colectiva, sino del ser íntimo. Elifaz se apoya en la antigüedad y experiencia, pero la edad no siempre da sabiduría espiritual. La gnosis viene del ser, no de los años. Mensaje. 11. En tan poco tienes las consolaciones de Dios. ¿Tienes acaso alguna cosa oculta cerca de ti?
12. ¿Por qué te enajena tu corazón y por qué guiñan tus ojos? Develación. Se cuestiona la falta de gratitud de Job. Las consolaciones de Dios son las fuerzas internas que acompañan al alma en la prueba, aunque el ego no las vea. El corazón embriagado por el dolor se extravía, y los ojos, símbolo de la percepción, se oscurecen por la desesperación. Mensaje. 13. Que respondas a Dios con tu espíritu, y sacas tales palabras de tu boca. 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y que se justifique el nacido de mujer? Develación. Elifaz recrimina que Job hable contra Dios con espíritu alterado. Pero en lo profundo, el pasaje muestra la lucha del alma que no comprende aún los designios divinos. Ningún hombre común es limpio, porque todos cargan ego. Solo mediante la transmutación y la muerte del yo puede justificarse ante la divinidad. Mensaje. 15. He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. 16. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Develación. Ni los ángeles son absolutos. Todo lo creado está en proceso de perfección. Dios es el único absolutamente puro. El hombre común, esclavo del ego, bebe la iniquidad como agua cotidiana. Vive inmerso en el pecado, y por eso necesita la redención mediante la obra alquímica. Mensaje. 17. Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. 18. Lo que los sabios nos contaron de sus padres, y no lo encubrieron. 19. A los cuales fue dada la tierra a ellos solos, y no pasó extraño por medio de ellos. Develación. Elifaz invoca la tradición antigua, lo heredado de los sabios. La verdadera enseñanza se transmite de maestro a discípulo, sin mezcla de lo profano ni intromisión de extraños. Mensaje. 20. Todos los días del impío, él es atormentado de dolor, y el número de años es escondido al violento. 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la paz le vendrá quien lo asuele. Develación. El impío vive atormentado porque su ego no conoce paz. La vida del violento es incierta. La ley le oculta su destino y la angustia le acompaña. El malvado nunca está en reposo. Aun en aparente calma llega la desolación. La conciencia le persigue con voces de tormento. Mensaje. 22. Él no creerá que ha de volver de las tinieblas y siempre está mirando al cuchillo. 23. Desasosegado viene a comer siempre, porque sabe que le está aparejado día de tinieblas. Develación. El ego desesperado no ve salida a su oscuridad y vive con el temor de la muerte, siempre pendiente del filo que lo destruye. La ansiedad consume al impío incluso en lo cotidiano. Come con desasosiego porque intuye el juicio y el día oscuro que le espera. Mensaje. 24. Tribulación y angustia le asombrarán, y se esforzarán contra él como un rey apercibido para la batalla. 25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios, y se esforzó contra el Todopoderoso. Develación. La tribulación es un ejército contra el hombre que desafía a Dios. La angustia lo embiste con la fuerza de un rey guerrero. El orgullo se levanta contra lo divino. Extender la mano contra Dios es vivir en rebeldía, negando la ley. Mensaje. 26. Él le acometerá en la cerviz, en lo grueso de las hombreras de sus escudos. 27. Porque cubrió su rostro con su gordura, e hizo pliegues sobre los ijares. Develación. La cerviz rígida simboliza la soberbia. Dios embiste al altivo quebrando sus escudos, que son sus justificaciones falsas. La gordura es símbolo de la complacencia en los placeres. El hombre hinchado de ego oculta su rostro espiritual bajo capas de materialismo. Mensaje. 28. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas, que estaban puestas en montones. 29. No enriquecerá, ni será firme su potencia, ni extenderá por la tierra su hermosura. Develación. El alma del impío vive en desolación, como en ruinas. Sus moradas internas son vacías, inhabitadas por la luz del ser. El poder del ego es ilusorio. No da riqueza espiritual, no es firme, ni embellece el alma. Todo lo suyo se desvanece. Mensaje. 30. No se escapará de las tinieblas. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. 31. No será afirmado. En vanidad yerra, por lo cual en vanidad será trocado. Develación. El fuego de la justicia lo consume. Las ramas, que son sus obras, se secan. El soplo divino deshace al ego como paja. El impío, apoyado en la ilusión, caerá en la misma vanidad en que vivió. El karma devuelve lo que cada cual sembró. Mensaje. 32. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. 33. Él perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como la oliva. Develación. La vida del malvado se trunca, y sus descendencias o proyectos espirituales no prosperan. La rama seca no da fruto. La vid y el olivo son símbolos sagrados.
Aquí expresan la esterilidad del alma corrompida. No habrá vino de transmutación ni aceite de unción. Mensaje 34. Porque la congregación de los hipócritas será asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. 35. Concibieron dolor, y dieron a luz iniquidad, y las entrañas de ellos meditan engaño. Develación. Los falsos religiosos y mercaderes de la fe serán destruidos. El fuego del espíritu consumirá toda hipocresía y corrupción espiritual. El ego solo engendra sufrimiento. Sus entrañas son fábricas de engaños, su simiente es la iniquidad. El fruto del impío nunca es luz, sino tiniebla. Mensaje. Capítulo 16. 1. Y respondió Job, y dijo: 2. Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. Develación. Job representa al alma humana en medio de la iniciación, enfrentada al dolor y a la prueba. Responder es volverse consciente de su drama interior, hablar con sabiduría de lo que se vive en las entrañas del karma y la purificación. Las palabras huecas de los consoladores son las teorías y consejos de la mente profana. El alma, en el sendero, ya las conoce y sabe que no mitigan el dolor kármico ni sustituyen la experiencia interior. Mensaje. 3. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué es lo que te anima a responder? 4. También yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras, y sobre vosotros movería mi cabeza. Develación. Las palabras ventosas son las opiniones sin sustancia que surgen del ego. Job denuncia la incesante charla de la mente y del mundo exterior que no lleva a la verdad ni al alivio del sufrimiento. Aquí el iniciado muestra compasión. Si los otros se estuvieran en su prueba, él no los condenaría, sino que los acompañaría. Es la actitud crística frente al dolor ajeno. No juzgar, sino comprender. Mensaje. 5. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios detendría el dolor. 6. Mas, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Develación. El verdadero consuelo no es discurso vacío, sino palabra viva, verbo creador, capaz de dar fuerza al alma. Esta es la palabra del maestro interior que sostiene en la crisis. La iniciación profunda no se disuelve con quejas ni con silencios. Es un proceso de purificación inevitable. Solo la comprensión y la muerte del ego liberan del sufrimiento. Mensaje. 7. Pero ahora me ha fatigado. Has tú asolado toda mi compañía. 8. Tú me has arrugado. El testigo es mi magrez, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Develación. El yo psicológico es desintegrado y el iniciado se queda sin apoyos externos. El alma queda desnuda ante su ser, fatigada del mundo y sin compañía, como en la noche oscura. La magrez es la pobreza del ego, el vaciamiento del yo. El propio estado interior es testigo de la purificación. El rostro muestra el trabajo del fuego y del karma. Mensaje. 9. Su furor me arrebató, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. 10. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Develación. El furor del karma y de los yoes internos se vuelve contra el iniciado. Los elementos del ego crujen y amenazan al alma que busca liberarse. Se siente perseguida por su propio adversario interior. Los yoes psicológicos y las fuerzas adversas internas y externas se unen contra el aspirante. La afrenta y la humillación son pruebas necesarias para pulverizar el orgullo. Mensaje. 11. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo temblar. 12. Próspero estaba, y me desmenuzó, y me arrebató por la cerviz, y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Develación. El alma, para ser acrisolada, es entregada a tentaciones y engaños, el mentiroso es el ego, Satán interior. Así se prueba la fidelidad a la luz. La destrucción del ego comienza cuando la vida parece tranquila. El ser toma al alma, la zarandea y la convierte en blanco de su fuego para purificarla. Mensaje. 13. Me cercaron sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. 14. Me quebrantó de quebranto sobre quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Develación. Los flecheros son las leyes del karma que apuntan a los centros vitales del iniciado. Los riñones, energía sexual, son tocados. La hiel es la amargura del proceso. El gran ser, como un gigante, derriba al ego una y otra vez. Cada quebranto es un desmoronamiento del orgullo y de la falsa identidad. Mensaje. 15. Yo cosí sacos sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. 16. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebrecidos. Develación. El saco y el polvo son símbolos de penitencia y humildad. El iniciado se reconoce nada ante la divinidad y se viste de ceniza, signo del arrepentimiento profundo. El llanto purifica,
Los ojos oscurecidos son la visión velada en medio del dolor. Antes de la iluminación viene la oscuridad del desierto interior. Mensaje 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido limpia mi oración. 18. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar donde se esconda mi clamor. Develación. Aunque el alma haya sido fiel, la prueba llega igualmente. Esto muestra que no es castigo, sino iniciación. Incluso la oración limpia se acrisola con fuego. La sangre es la vida y la energía. Job pide que su sacrificio no sea oculto, que su clamor llegue a lo alto, símbolo del anhelo ardiente del alma. Mensaje 19. Por cierto, aún ahora en los cielos está mi testigo, y mi testigo en las alturas. 20. Mis disputadores son mis amigos, mas a Dios destilarán mis ojos. Develación. El testigo es el ser íntimo, el íntimo Cristo, que desde las alturas observa y da fe del trabajo del alma. Nada se pierde ante él. Los amigos son las propias partes del ego que discuten y acusan, pero la mirada del alma se eleva a Dios, no al conflicto. Los ojos destilan lágrimas de oración. Mensaje 21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como puede con su prójimo. 22. Mas los años contados vendrán, y yo andaré el camino por donde no volveré. Develación. El alma anhela dialogar directamente con su ser, sin intermediarios, para comprender su destino. Es el anhelo de la experiencia mística consciente. Aquí Job reconoce la inevitabilidad de la muerte y del sendero iniciático. El camino sin retorno es la autorrealización del ser, donde el ego muere para siempre y el alma no vuelve a la ignorancia. Mensaje. Capítulo 17. 1. Mi aliento está corrompido, mis días son cortados, y me está aparejado el sepulcro. 2. Ya no hay conmigo, sino escarnecedores, en cuyas amarguras se detienen mis ojos. Develación. El aliento es el hálito vital, el prana. Job siente que su energía se ha degenerado y agotado. Percibe la inminencia de la muerte iniciática, símbolo de la disolución del ego en el sepulcro interior. El iniciado, al avanzar, se ve rodeado de burlas y pruebas. Sus ojos se posan en las amarguras porque reconoce las tentaciones y los ataques de su propio interior y del mundo. Mensaje. 3. Pon ahora, dame fianzas contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? 4. Porque a estos has tú escondido su corazón de entendimiento. Por tanto, no los ensalzarás. Develación. Job clama a Dios buscando garantía, un pacto íntimo con su ser. Nadie humano puede darle seguridad. Solo el propio espíritu puede firmar la fianza del alma. La falta de comprensión en los demás no es casual. El ser vela la sabiduría a quienes aún no están preparados. Por eso no serán ensalzados. El ego no puede ser glorificado. Mensaje. 5. El que denuncia lisonjas a su prójimo, los ojos de sus hijos desfallezcan. 6. Él me ha puesto por parábola de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Develación. Quien vive de adulaciones pierde la visión interna. Los ojos de sus hijos son las facultades del alma, que desfallecen si se alimenta el ego de halagos. El iniciado se convierte en enseñanza viva para las multitudes. Su vida es parábola y ejemplo, como tamboril es golpeado para que suene y despierte a otros. Mensaje. 7. Y mis ojos se oscurecieron de desabrimiento, y todos mis pensamientos han sido como sombra. 8. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se despertará contra el hipócrita. Develación. La visión interior se oscurece en el crisol, los pensamientos se vuelven sombra. Es la noche oscura previa a la iluminación. Los justos se asombran del proceso iniciático, y en el inocente surge una rebelión contra la falsedad. El fuego purificador despierta discernimiento. Mensaje. 9. El justo retendrá su carrera, y el limpio de manos aumentará la fuerza. 10. Pero volved todos vosotros, y venid ahora, que no hallaré entre vosotros sabio. Develación. El que persevera en justicia no se detiene. La pureza incrementa el poder espiritual. Esta es la clave del sendero. No perder la marcha y aumentar la fuerza interior. Job reconoce la ausencia de verdadera sabiduría en sus interlocutores. Es un llamado al retorno al ser, no a la mente. Mensaje. 11. Mis días se pasaron, y mis pensamientos fueron arrancados, los designios de mi corazón. 12. Me pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Develación. El tiempo de la personalidad pasa, los pensamientos del ego son arrancados. El corazón queda desnudo de planes humanos y abierto al designio divino. El mundo invertido llama luz a la oscuridad. El iniciado ve cómo la luz se oculta ante la sombra del ego colectivo. Mensaje. 13. Si yo espero, el sepulcro es mi casa, en las tinieblas hice mi cama. 14 amperios la huesa tengo dicho. Mi padre eres tú, a los gusanos. Mi madre y mi hermano. Develación.
Job acepta que su morada es el sepulcro. La muerte mística. Reposa en las tinieblas del no ser antes del renacer. Se identifica con la disolución. La tumba y los gusanos son símbolos de la transitoriedad del Io. El alma se reconoce hija de la muerte para nacer al espíritu. Mensaje. 15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? 16 amperios los rincones de la huesa descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Develación. En medio de la noche del alma parece perderse la esperanza. Solo la chispa del ser puede ver esa luz oculta. Todas las formas perecen en el polvo. Allí descansa el ego. Allí el alma encuentra su verdadero reposo antes de la resurrección interior. Mensaje. Capítulo 18. 1. Y respondió Bildad Suita, y dijo. 2. ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended, y después hablemos. Develación. Bildad representa la voz de la mente crítica, la opinión externa que interpreta el proceso del iniciado desde afuera. La mente impaciente no soporta el discurso del alma. Bildad pide comprensión, pero sin penetrar en el misterio. Es el intelecto que exige explicaciones. Mensaje. 3. ¿Por qué somos tenidos por bestias? ¿En vuestros ojos somos viles? 4. Oh tú, que despedazas tu alma con tu furor, será dejada la tierra por tu causa, y serán traspasadas de su lugar las peñas. Develación. La personalidad se siente ofendida cuando se le revela su animalidad. El ego no quiere ser visto como bestia, pero en realidad lo es en sus pasiones. Bildad reprocha a Job su intensidad, pero sin comprender que el alma se despedaza para liberar la esencia. La tierra y las peñas, el mundo y la ley, no se alteran por el sufrimiento humano. Las pruebas siguen su curso inmutable. Mensaje. 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. 6. La luz se oscurecerá en su tienda, y su candil se apagará sobre él. Develación. La falsa luz del ego se apaga tarde o temprano. Todo fuego pasional, todo brillo ilusorio de la mente profana, termina extinguiéndose porque no viene del espíritu. La tienda es el cuerpo, el hogar interior. En el impío, la lámpara de la conciencia se apaga y queda en tinieblas, sin la chispa del ser. Mensaje. 7. Los pasos de su potencia serán acortados, y su mismo consejo lo echará a perder. 8. Porque red será echada en sus pies, y sobre red andará. Develación. El ego se destruye a sí mismo. La fuerza del impío no prospera. Su propio consejo, basado en el error, es su ruina. El impío camina enredado en el karma que él mismo teje. Sus pasos están atados a la red de sus acciones. Mensaje. 9. Lazo prenderá su calcañar, esforzará contra él los sedientos. 10. Su cuerda está escondida en la tierra, y su torzuelo sobre la senda. Develación. El calcañar simboliza el destino. El impío tropieza en el lazo del karma. Los sedientos son los yoes y pasiones que lo devoran. El destino kármico está oculto, pero inevitable. El torzuelo, trampa, espera en el camino de todo aquel que se aparta de la ley. Mensaje. 11. De todas partes lo asombrarán temores, y con sus mismos pies lo ahuyentarán. 12. Su fuerza será hambrienta, y a su costilla estará aparejado quebrantamiento. Develación. El impío es acosado por sus propios miedos. Huye de sí mismo, y sus pies lo arrastran al abismo interior. La fuerza del ego nunca se sacia, está siempre hambrienta. El quebrantamiento junto a la costilla indica la fragilidad del alma que ha perdido la unión con la divinidad. Mensaje. 13. Comerán los ramos de su cuero, y el primogénito de la muerte tragará sus miembros. 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Develación. El cuerpo y la psique del impío se desintegran. El primogénito de la muerte es el abismo, que devora las almas que no alcanzan la luz. La falsa seguridad desaparece. Al final, el ego es llevado al rey de los espantos. El guardián del umbral y las regiones infernales. Mensaje. 15. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. 16. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Develación. El cuerpo se vuelve cárcel extraña. El azufre es símbolo del fuego destructor que consume la morada del impío. El impío se seca en lo profundo, raíces de la vida, y es cortado en lo superior, ramas del espíritu. No queda sostén ni arriba ni abajo. Mensaje. 17. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. 18. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. Develación. El olvido es su destino. No deja huella espiritual ni memoria verdadera. Su nombre se borra del libro de la vida. El ego, que rechaza la luz, cae inevitablemente en las tinieblas y es excluido de la herencia del reino. Mensaje.
19 No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. 20 Sobre su día se espantarán los por venir, como ocupó el pavor a los que fueron antes. 21 Ciertamente tales son las moradas del impío, y este es el lugar del que no conoció a Dios. Develación. El linaje espiritual se corta. El impío no engendra obras de luz ni sucesión en el camino del ser. La caída del impío es motivo de espanto para las generaciones. Sirve de advertencia eterna, tanto al pasado como al futuro. El destino del impío es el exilio interior. Vivir sin conocer al ser. Quien no reconoce a Dios dentro de sí, se hunde en la sombra. Mensaje. Capítulo 19. 1 Y respondió Job, y dijo. 2 ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras? Develación. El alma retoma la palabra. Job responde, no desde el ego, sino desde el dolor profundo de la iniciación. Habla el peregrino que sigue en pie a pesar de las acusaciones. Las palabras huecas de los que los rodean hieren más que el silencio. La mente y el mundo atormentan al alma con juicios inútiles que no tocan la verdad de su proceso interno. Mensaje. 3 Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de descomediros delante de mí? 4 Sea así que realmente haya yo errado, conmigo se quedará mi hierro. Develación. El alma, en medio de la prueba, siente que ha sido juzgada y condenada repetidas veces por los demás. 10 veces simboliza la totalidad de los ataques del mundo y del ego. Job denuncia la injusticia de quienes critican sin comprender el proceso iniciático. Aquí Job asume su karma. Si ha errado, su error es suyo, no de los otros. El iniciado acepta su responsabilidad interior, no se justifica ante los hombres. Mensaje. 5 Más si vosotros os engrandeciereis contra mí, y redarguyeres mi oprobio contra mí, 6 Sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. Develación. Job advierte. Quienes se exaltan acusando al caído están alimentando su propio ego. La acusación contra el que sufre es un espejo de las propias tinieblas. El alma reconoce que no son los hombres, sino el ser quien la somete al crisol. La red es la ley divina que atrapa al ego para ser purificado. Mensaje. 7 Aquí yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. 8 Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Develación. En la noche oscura del alma, parece que Dios calla. Es parte del aprendizaje. Gritar y no recibir respuesta exterior, para volverse hacia la voz interior. El camino del iniciado se ve bloqueado. Las tinieblas son la prueba para obligar a la conciencia a ir más hondo. Dios cierra puertas externas para abrir las internas. Mensaje. 9 Me quitó mi honra, y quitó la corona de mi cabeza. 10 Me arrancó por todos lados, y me sequé, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Develación. La honra y la corona son símbolos del estatus y del poder psicológico. Para alcanzar la corona del espíritu, primero hay que perder la corona mundana. El desarraigo total es la muerte mística. El alma es arrancada de todo sostén para aprender a nutrirse solo de Dios. La esperanza humana se extingue para dar paso a la fe. Mensaje. 11 E hizo inflamar contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. 12 Vinieron sus ejércitos a una, y trillaron sobre mí su camino, y asentaron campamento en derredor de mi tienda. Develación. En la prueba, Dios parece enemigo. En realidad, su furor es el fuego purificador que consume al ego, no al ser esencial. Los ejércitos son las leyes kármicas y las fuerzas internas que arrasan al yo psicológico. La tienda, el cuerpo, queda sitiada por las pruebas. Mensaje. 13 Hizo alejar de mí mis hermanos, y ciertamente mis conocidos se extrañaron de mí. 14 Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Develación. El iniciado queda solo. Hasta los más cercanos se apartan. Esto simboliza el desapego necesario para la transformación. La soledad del sendero es radical. Ni familiares ni amigos comprenden la iniciación. El alma camina sola ante su Dios. Mensaje. 15 Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraña. Forastero fui yo en sus ojos. 16 Llamé a mi siervo, y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Develación. El iniciado se vuelve un desconocido incluso en su propio entorno. La conciencia despierta lo separa de la mentalidad común. El siervo es símbolo de las facultades inferiores, mente, cuerpo, emociones. Ya no obedecen. La crisis desconecta al alma de sus instrumentos habituales. Mensaje. 17 Mi espíritu vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. 18 Aún los muchachos me menospreciaron. Levantándome, hablaban contra mí. Develación. La mujer es la contraparte anímica, el aspecto receptivo.
En la prueba se siente distante hasta de esa energía interna, aunque ruegue por sus hijos, sus obras espirituales. Hasta las partes jóvenes y nuevas del psiquismo, muchachos, parecen revelarse. Es la desintegración del ego en todas sus edades. Mensaje. 19. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba, se tornaron contra mí. 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con la piel de mis dientes. Develación. El alma experimenta el rechazo total. Lo amado se convierte en adversario. Esto es símbolo del despojo y del enfrentamiento con la sombra propia. Queda solo el esqueleto espiritual. Escapar con la piel de los dientes es sobrevivir por un hilo, símbolo del último vestigio de fuerza del alma en el crisol. Mensaje. 21. Vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. 22. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os saciáis de mis carnes? Develación. Job reconoce que todo viene de la mano de Dios. Pide compasión, no para evitar la prueba, sino para que no se añada crueldad humana al fuego divino. El iniciado siente que los hombres se convierten en verdugos junto a la divinidad. La persecución externa se suma a la interna. Es el clamor del alma cuando todo parece adverso. Mensaje. 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? 24. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen en piedra esculpidas para siempre. Develación. El iniciado, al hallarse en medio de las pruebas, clama porque la verdad que experimentan no quede olvidada en el polvo del tiempo. Aquí se anuncia la obra eterna, el libro de la vida, donde cada alma escribe con fuego sus hechos y pensamientos. La ley es eterna, y las experiencias del alma quedan inscritas en las piedras vivas del templo interior. Así como Moisés grabó los mandamientos en tablas de piedra, el iniciado pide que su sabiduría quede fijada en lo eterno, no en lo efímero. Mensaje. 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. 26. Y después, desde esta mi piel rota, y desde mi propia carne tengo que ver a Dios. Develación. El Cristo íntimo, el Redentor interior, vive en cada hombre. Al final de las pruebas, Él resucita desde la muerte del ego y se levanta sobre el polvo de la materia y de la corrupción. Solo cuando la carne es lacerada por el dolor de la existencia y el ego ha sido herido de muerte, el alma puede contemplar al Dios interno. No es teoría, es visión directa, carne espiritual mirando a la divinidad. Mensaje. 27. Al cual yo tengo que ver por mí, y mis ojos lo han de ver, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. 28. Más debierais decir, ¿por qué lo perseguimos? Ya que la raíz del negocio en mí se halla. 29. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Develación. No basta con que otros lo vean. Cada uno debe ver al ser por sí mismo. Los riñones, órganos del temor y la fuerza sexual, se consumen en el trabajo del alquimista, pero esa energía transmutada abre los ojos del espíritu. El iniciado es perseguido por los demás porque guarda el misterio de la raíz, la clave de la obra en su propio interior. Los profanos no comprenden y se vuelven contra aquel que porta la semilla del espíritu. La espada de la justicia cósmica cae sobre los injustos. Nadie escapa a la ley del karma. El hombre debe temer a su propia obra, porque el juicio está inscrito en la balanza de sus actos. Mensaje. Capítulo 20. 1. Y respondió Zofarna a Matita, y dijo. 2. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. Develación. La voz del ego intelectual surge para argumentar contra el justo. Zofar representa la mente que juzga sin comprender los misterios. La mente se precipita a hablar, impulsada por pensamientos mecánicos, sin penetrar en el ser. La prisa de la razón es contraria a la serenidad del espíritu. Mensaje. 3. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. 4. ¿No sabes esto que fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? 5. Que la alegría de los impíos es breve, y el gozo del hipócrita por un momento. Develación. El ego mental cree tener espíritu de inteligencia, pero solo repite censuras y razonamientos muertos. No es la sabiduría del ser, sino el orgullo del intelecto. En estas palabras, aunque teñidas de orgullo, hay una verdad. El gozo de los impíos es efímero. El placer del ego es como humo que pronto se disipa. Solo el gozo del ser es eterno. Mensaje. 6. Si subiere su altura hasta el cielo, y su cabeza tocare en las nubes. 7. Con su mismo estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto, dirán, ¿qué es de él? Develación. Así es el destino del orgulloso. Aunque aparente altura, su obra es estiércol, y perecerá. La vanidad humana no deja huella en lo eterno.
solo el ser permanece. Mensaje. 8. Como sueño volará, y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. 9. El ojo que le habrá visto, nunca más le verá, ni su lugar le echará más de ver. 10. Sus hijos pobres andarán rogando, y sus manos devolverán lo que él robó. Develación. El ego es ilusión, sombra de la noche.